Bueno. Bueno, hoy en un nuevo episodio del Club del Ladrillo tengo un invitado especial. Tenemos acá a el fundador de Aldea Don Julio, una plantación de nueces pecan de 66 hectáreas y además una planta craqueadora de nueces pecan, una de las más grandes del país. Tengo acá al guionista y productor ejecutivo de la serie Privier, la primera serie que se pasa jamás en un stream, se pasó en Luzu TV. Tengo acá también a el autor de 4 libros de ciencia ficción. Tengo acá también al fundador y actual CEO del Estudio Con, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes e importantes del país. Y también tengo acá a un maestro mío en varias áreas, en particular en el área de construcción. Hoy nos acompaña el ingeniero José Con. ¿Cómo está, José? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Bueno, me abrumaste. O sea, aunque es verdad todo lo que dijiste, pero ya me abrumaste. José, bueno, muchas gracias por estar acá. Quería preguntarte acerca de tus inicios, cómo fue tu infancia, cómo empezaste a trabajar, los distintos rubros en los que te fuiste metiendo, que sé que fueron muchos, y bueno, cómo llegaste a lograr todo esto que mencioné, ¿no? A los 15 años, bueno, vivíamos en una casa que era un PH, donde vivían una familia italiana y también Perdona, José, ¿era clase media tu familia? No, 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 no. Mi papá vivían en el campo y según lo que él comentaba, tuvieron 3 años de sequía en Entre Ríos y él se hinchó las pelotas y se vino a Buenos Aires. Y se vino a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante. Eh, Sé que entre los trabajos que hacía, trabajó de guarda de tranvía, por ejemplo. Y después, bueno, hacía 1000 trabajos, un tipo muy, muy laburador. Pero solo, digamos que llegábamos hasta ahí, ¿no? En ese lugar. Después se fueron los italianos, la vieja también estaba grande, se fue y seguimos en esa casa solos, pero sin que nos dieran las otras comodidades que había en la casa. La casa era una casa vieja, el baño en el fondo. Yo no me acuerdo bien ya, pero creo que el baño tenía el inodoro y nada más. O sea, yo me bañaba en el club, iba a la pileta en verano en el club, o sea, me manejaba más que nada con eso. Mi papá se había notado, de todas estas cosas que yo puedo comentarles, yo era chico y les cuento más o menos cómo yo veía eso, pero mi papá se había notado en un sindicato, no sé bien qué era, se llamaba Triade, creo. Y cuando yo tengo un hermano de un año que tiene un año más que yo, esa era toda la familia. Y a los 15 años, eh, con el banco hipotecario, a mi papá lo llaman para darle un departamento de 3 ambientes. Bueno, mi papá ya era grande y no le daban el crédito a él por la edad, entonces lo metieron también a mi hermano. Mi hermano tenía 16 años, pero el banco ¿Los 10 hipotecario... hermanos viviendo en la misma No, casa? no, 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 un hermano. Ah, No, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano tenía 16, yo tenía 15 y bueno, entró mi hermano en el crédito también del banco hipotecario. Una pena que el banco hipotecario lo han destruido, porque en aquella época evidentemente era una institución interesante para la gente, para poder acceder, digamos, a una vivienda. Bueno, nos dan este departamento de 3 ambientes y mi papá no podía pagar la cuota. Así que mi hermano y yo tuvimos que salir a trabajar y nos pasamos a estudiar de noche. O sea, trabajábamos todo el día y a la noche yo hice cuarto y quinto año del secundario, y bueno, logré recibirme, mi hermano también. Antes te puedo contar que
Creo que eso yo lo hacía porque me gustaba. Era cadete de una farmacia desde los 10, 11 años. Que a los 10 años arrancaste a laburar, cadete, Sí, farmacia. sí. Además me ¿Qué eras, tipo, gustaba. che, pibe? Hacías todo, básicamente. Sí, la farmacia estaba en la esquina de casa y era interesante porque las farmacias eran todas farmacias chicas en Versalles y lo miro ahora, ¿no? En perspectiva. Y estos pibes armaron una cooperativa y entonces compraban todos juntos. Todo lo mismo, toda la Claro. cooperativa. Todo es igual. Pero además compraban todos juntos, porque si no... Entonces, ¿qué pasaba? Que en la farmacia había un montón de medicamentos, pero de pronto venía alguien a buscar un medicamento, no había, y entonces yo lo iba a buscar, que eran como 15 cuadras donde estaba la cooperativa, y a veces me iba caminando y me ahorraba la plata del colectivo. Y traía esos remedios y entonces iba y los entregaba. O sea, armaban el paquete y los entregaba el otro día. Después trabajé también en una mecánica dental, ya con 13, 14 años, pero siempre hacía algo de trabajo como para juntarme algunos pesos y ese tipo de cosas. No sé hasta dónde... No, vos No, estábamos cuando estabas laburando de noche en el secundario y durante el día de qué laburabas. Bueno, empecé a trabajar en Guereño, una empresa que fabricaba jabones, una empresa muy, muy importante, muy grande. También era una especie de cadete. A las 3 de la tarde me iba a casa, me iba al correo. En aquella época todo era por carta, las facturas y todo eso. Así que yo preparaba todas las cartas para mandarle las facturas a todo el país. Y después me iba al correo a hacer el franqueo de las cartas, las entregaba y después me iba a casa. Ahí muchas veces me lo encontraba a mi papá almorzando, porque él venía a esa hora, y después me iba al secundario. El secundario era en 11, y bueno, así fue. Hay partes ya de mi vida que se te agarra el medio borrones. Sí, porque después, mientras hacía todo eso, me acuerdo que hice un curso de Olivetti con unas máquinas de contabilidad. O sea, siempre estaba con la idea de mejorar o sea, nadie me había pedido eso, pero estaba tratando dentro de mi vida de ver cómo podía, digamos, mejorar mi conocimiento y mis cosas, ¿no? Junto con eso también para mí es muy importante todo el tema social en Vélez, de jugar al básquet con los compañeros y los padres mis viejos eran bárbaros, pero eran limitados, digamos, ¿no? En el aspecto de sus vidas, en el conocimiento y todo eso. Y esa parte social de los grupos del club fueron los que fueron alimentando, digamos, todas esas cosas que yo pensaba y que yo tenía idea. Y bueno, había gente que estaba mucho mejor que nosotros, ¿no? A nivel económico y a nivel conocimiento también, ¿no? Así que eso también fue muy bueno, digamos, en esa infancia, ¿no? Después, ahí tengo un blanco, ¿no? Pues empecé a trabajar en una agencia que era para trabajos temporales. Entonces había empresas que tenían un atorón de algo y le pedían a esta agencia una persona. Entonces trabajé en L'Oréal de París, trabajé en varias empresas. Había una yo escribía... Pero no laburo de mano intensiva, de mano de obra intensivas. No, eran todos trabajos de oficina en general, sí. Yo a esa altura del partido escribía al tacto, era muy rápido escribiendo a máquina, escribía al tacto. Es más, yo hoy ni sé dónde están las teclas, o sea, muevo los dedos y escribo, o sea, ni tengo que pensar dónde está la A, la S, o sea, escribo al tacto. Y en el secundario, muy interesante porque esto tiene que ver con los libros que vos estabas comentando.
en el secundario yo tenía una clase que era mecanografía a la noche. Y la profesora vio cómo escribía y me dice, usted haga lo que quiera. Y yo en esa época leía un libro por mes más o menos que me gustaba. Y entonces empecé a escribir ahí mis primeros cuentos y mis primeras historias. Y bueno, yo lo escribía, o sea, no tenía idea. Y la profesora un día me agarra y me dice, ¿usted es escritor? Y yo me quedé mirándola. ¿Vos a todo esto qué edad tenías? 16 años, 16 años. Sí, sí. O sea, nada que ver. Pero me nada que sorprende ver. como la curiosidad en el aprendizaje que tenías. Sí, el tema es que muchas veces me pregunto qué cosas había escrito porque todas esas se las llevó la profesora, ¿no? O sea, yo le entregaba a ella, pero no creo que eran cosas muy importantes, simplemente yo escribía y bueno, y hacía eso. Bueno, y después, bueno, empecé a trabajar, siempre en estos trabajos temporales yo apuntaba a quedarme en alguna empresa. Y mientras en esa época empecé a estudiar arquitectura. Hice el ingreso, hice el primer año en arquitectura, años 70 más o menos. ¿Por qué arquitectura? ¿Por qué decidiste? Es una buena pregunta, la verdad es que no sé por qué, pero... no sé, hay muchos chicos creo que cuando arrancan una carrera, no sé. Sí, no lo tiene muy claro y dice, me voy a probar, prueba y error y ahí... Sí, mi hijo, por ejemplo, tengo un hijo que cumple 20 años este mes, está estudiando ingeniería mecánica y el otro día me dio una gran sorpresa que me dijo que se va a cambiar a civil. Así que pues, civil es lo que hacemos, ¿no? Entonces lo de mecánica que él hacía nunca lo entendí, pero es lo mismo, pero sí estaba dentro de la ingeniería. Es raro lo de arquitectura porque yo en realidad siempre fui muy bueno para las matemáticas, o sea, las matemáticas para mí eran... algo muy simple que no tenía que estudiar. Yo con lo que decía el profesor en la clase, chao, listo, no tenía que estudiar nada. Más allá que en la facultad sí, análisis matemático, etcétera, etcétera, había que meterse, ¿no? Porque eso ya era otra cosa. Y bueno, me iba bien en la facultad, en el secundario también. Tuve varias veces que casi me echan por algunas cosas que hice. Una vez incendié un mingitorio. ¿En la universidad? No, en el secundario. Ah, Habíamos hecho un experimento con que no se mezclaba el alcohol con no sé qué, con algo de vegetal. Y entonces fuimos al baño a tirarlo y uno le prendió fuego. ¿El aceite que fue al alcohol y el aceite en el mingitorio. Claro, y sí. Así que así tuve varias de esas que me pudieron haber echado, pero en general era muy buen alumno. Entonces esas cosas, digamos, que pasaban de largo. Bueno, empecé a trabajar en Sean Di Tella, que Sean Di Tella, los memoriosos se pueden acordar es una marca histórica tremenda, heladeras, toda la parte electromecánica, y también estaban los autos Sean Di Tella, que fueron famosos también, y yo estaba en la parte administrativa hasta que logré que me pasaran a San Justo, que era la parte de ingeniería de Sean. Ahí se fabricaban los transformadores de poder, motoniveladoras, bueno, era una empresa tremenda en esa época. ¿Vos en paralelo con tu estudio de arquitectura? No. ¿Estudiando arquitectura? No, ya me había... sí, acá tengo que cortar un poquito un tema. Los militares que estaban gobernando en esa época cerraron la facultad de arquitectura cuando yo estaba en la mitad de primer año. Y ahí había dos alternativas. O te preparabas para dar libre, y yo ahí decidí pasarme a ingeniería. Entonces hice el ingreso a ingeniería, o sea, perdí ese año, obviamente,
y empecé a estudiar, en 1972 empecé a estudiar ingeniería y me recibí en 6 años, trabajando a tiempo completo. Tengo una anécdota que de vez en cuando la cuento porque realmente es el sacrificio que yo hacía era importante. Como yo era perito mercantil, tuve que hacer dibujo que no había tenido en el secundario, y hice dibujo los sábados a la mañana. Y trabajaba toda la semana, iba de 7 a 11 a la facultad, llegaba a las 12 a mi casa, me levantaba a las 7. Bueno, y vuelvo de la facultad, tipo 1 de la tarde, almuerzo y me voy a dormir una siesta. Le digo, vieja, bueno, despertame, así después salgo con los chicos y qué sé yo. Bueno, mi vieja no me despertó y dormí 24 horas. O sea, me despertó el domingo a la 1 de la tarde. Pasa otra semana y le dije, vieja, despertame. Volví a dormir 24 horas. Así que son esas anécdotas que a veces alguien te ve y dice, míralo a este cajetilla, y uno... Perdona, ¿qué cajetilla? ¿Qué cajetilla? No, a ver, un pibe que los padres le dieron todo, viste que, bueno, no es mi caso, no, Claro. O sea, yo la viví desde muy abajo, todo el tema. Bueno, en esa época después, siempre también el tema espiritual, un poco lo que estábamos hablando antes, era un tema para mí muy, muy importante. Yo tenía una locura de querer arreglar el planeta. O sea, tenía una idea a tipo 17 años de que no me gustaba cómo estaba funcionando el universo y tenía unas ideas. Bueno, mis padres eran judíos, pero judíos, digamos, sin conocimiento. Simplemente de pronto le decían, hoy no se puede comer, es el día del perdón. O sea, no tenían idea. Yo había hecho ese año en una escuela judía a los 10 años. No me gustó en aquella época. Estamos hablando año 60, o sea, estaba muy cerca todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis y todo eso, y todavía perduraba un poco el tema de los judíos y Sí, todo eso. me imagino la discriminación que Sí. pasan ahí por el hecho de ser judío nomás. Exacto, y yo tenía todos los amigos del barrio que no eran judíos, y yo tenía muy buena relación con todos esos pibes, y claro, yo iba a esa escuela con todos chicos de distintos lugares, y todos tenían esa corriente que le habían inculcado de alguna manera a los padres de como que había que juntarse, que había que estar separado del resto de la gente, como que era un entorno peligroso. Había algunas historias que salían en los diarios de algunos casos, con lo cual, bueno, los periodistas ya sabemos que siempre hacen hincapié en las cosas malas, ¿no? Y entonces, sí, me acuerdo que una pavada, voy a decir, que iba con mi hija a la plaza, tenía 2 años, y salían los diarios que en Marte habían secuestrado un nene, ¿viste? Por decir un país, Groenlandia o no sé qué. Y yo estaba en la plaza con mi hijita ahí, en las hamacas, y había una señora que me miraba, ¿viste? Como diciendo, este será un secuestrador o algo por el estilo. O sea, la gente, cuando los periodistas inculcan todas estas noticias, que uno dice, ¿por qué te dan esta noticia que no tiene nada que ver con nosotros? Bueno, y a la gente todo eso ya ve visiones, directamente sale a la calle y bueno. Una de las cosas también interesantes de cuando los viejos sacaban la silla a la vereda, era que nos conocíamos todos nos conocíamos. Había un edificio de 3 pisos en la cuadra y era la única gente que nadie conocía.
porque vivían en departamentos, que es lo que uno ve hoy en día, que nadie se conoce, no se sabe quiénes son. Entonces, es difícil vivir en un grupo que uno no conoce, que no sabe quiénes son, qué hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Y José, volviendo a la carrera profesional, estabas en esta agencia que tenías distintos laburos que te colocaban por un tiempo, luego estuviste en Ditela, comentaste, ¿y cómo continuaste ahí? Bueno, sí, en Ditela, en Cian Ditela, pasé a esta parte de ingeniería y tuve, bueno, yo tenía un jefe que era polaco, un ingeniero que era polaco y otro ingeniero que era ruso. Había otro suizo, o sea, era un compendio de europeos que se habían venido de la guerra, ¿no? El suizo incluso, me acuerdo que tenía, no sé, 60 años, que para mí era un viejo, y hacía 100 flexiones, pues subió a la Concagua, o sea, tipo que... gente muy interesante aparte, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, por un compañero de facultad conseguí entrar en una empresa constructora cuando me faltaban 6 meses, un año para recibirme. Ahí fue interesante porque trabajé en el Sanatorio Antártida, después me dieron otra obra más y otra obra más, o sea, manejaba 3 obras como sobrestante. Tenía un capataz uruguayo que era ¿Pero que era buenísimo. como director de obra, jefe de obra, o era...? El director de obra era un chico, un arquitecto que nunca venía. Correcto, era un jefe de obra entonces. Sí, prácticamente. Que nunca venía. No sé cuánto sabía de obra, pero nunca venía. Y estaba este capataz uruguayo y yo que trabajábamos. Y ahí fue interesante en el Sanatorio Antártida. Había unos plomeros italianos que eran terribles. O sea, para ellos, todos los profesionales, ninguno sabía nada, eran todos unos inútiles. Y el tipo hacía lo que a él le parecía. Bueno, el tema con este italiano que había que hacer un decantador. No es lo mismo un decantador que la materia sale por arriba porque es más liviana, que un decantador que la materia sale por abajo porque es más pesada. Bueno, y él tenía un error con eso. Y bueno, yo lo corregí, bueno, casi me mata, ¿no? O sea, enfrentarlo a este hombre era... Claro, me imagino el pendejo que recién arranca a laburar en la constructora. Diciéndole tipo, qué hacer al jefe de obra, es lógico. Y entonces le demostré, le digo, boludo, esto es así, así, así. Y se me quedó mirando y bueno, a partir de ese momento, este hombre me respetaba, que no era fácil, ¿no? Que este hombre, éramos mucha gente trabajando en el Sanatorio Antártida. Fue cuando pusieron los primeros tomógrafos, así que y las salas de rayos con que había que emplomar todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que ahí fue. Bueno, después pasó. Yo tenía un compañero de facultad que era árbitro de fútbol, José Alechi, que bueno, fuimos socios y se dio que había que hacer un trabajo y la empresa esta que yo trabajaba lo quería subcontratar. Y entonces yo le dije, flaco, la hacemos nosotros. Y entonces hicimos una obra que era una cámara transformadora, había que hacer una losa de hormigón sobre la calle Las Heras, que todavía debe estar porque es una cámara de Segva y de Nor, no sé quién la tendrá. Y ahí arrancamos, y bueno, y nos recibimos y empezamos a trabajar juntos. Ahí ya nos fuimos a la calle y empezamos a trabajar juntos. Yo después me fui a Europa, estuve 6 meses, había una rifa en la facultad. Pero perdona, José, ¿cómo fueron tus comienzos laburando o sea, emprendiendo con José?
¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Fuiste a timbrear, a tocar puertas a cada uno? No. Lo que pasa es que justamente este chico era árbitro y empezamos a trabajar para los árbitros. Me acuerdo Aníbal Jay, algunos por ahí se va a acordar, vivía en un PH en Constitución y quería hacer un entrepiso y tenía un PH que tenía un piso de madera y había un cielo raso. Bueno, sacamos el cielo raso, bajamos el piso y había 6 metros de altura. Entonces, como para hacer un entrepiso. El equipo de laburo eran vos y José haciéndolo, siendo de mano de obra. No. Hice algún laburo, sí. El primer trabajo tenemos una anécdota. Había una persona amiga que le habían entregado un departamento en un primer piso que aparentemente era el obrador del edificio. Y había una montaña de tierra y no sé qué pasó, se lo dejaron sin terminar. Y nosotros teníamos un Alfredo, que era el oficial albanil, y nosotros con Alechi le hacíamos de peones a este pibe. Agarramos la carretilla, los baldes y todo eso. Ya estábamos recibidos. Y José Alechi medía 1,90 m. Y un día salimos de la obra, estábamos los tres con Alfredo, y llovía. Y José agarra y se saca el piloto y se lo da a Alfredo. Le dice, toma, ponete vos el piloto, que si vos no venís mañana no podemos hacer nada. O sea, él era más importante que nosotros en el trabajo que estábamos haciendo. Bueno, después salieron casas en los countries, que era terrible. Hacer las casas en los countries era terrible porque te estoy hablando de una época que no había celulares, no había teléfonos fijos. O sea, no había teléfonos fijos. Había que ir al corralón en Delviso, entrar, verlo a Hernán. Hola Hernán, quiero tal cosa, pedir los materiales para que te los entregara. ¿Vos ahí en ese momento decidiste hacer casas? O sea, ¿casas generales o seguías con las cámaras? No, esa cámara fue algo puntual de cuando estaba yo trabajando para esa empresa, pero después empezamos a hacer refacciones, básicamente refacciones, montones de refacciones, que en general eran árbitros y alguna otra persona que iba apareciendo. O sea, además teníamos un equipito y algo hacíamos nosotros físicamente y algo... Bueno, así empezamos a hacer pequeñas obras, básicamente, hasta que un agente que nos dio para hacer 3 casas en los countries, en Tortuguitas, básicamente, nos dieron para hacer un edificio en la calle Uruguay y cerca de Santa Fe. Pero también todo esto es difícil narrar porque vivimos en un país raro, un país que de pronto va para arriba, de pronto va para abajo, de pronto en la época de Alfonsín, por ejemplo, yo tenía 30 años, año 83, y el amigo Alfonsín era todo financiero en esa época. O sea, un Renault 12 valía $7.000 y un departamento de 2 ambientes valía $10.000. O sea, no se podía construir, todo el mundo con la plata a intereses en los bancos, y prácticamente no había trabajo. No, porque no había rentabilidad si construías, ¿no? O sea, fue un momento similar a lo que está pasando hoy en día, a lo que pasó en los últimos meses. No sé si es similar, pero siempre hemos tenido todo este tipo de cosas que van y vienen que uno no sabe cómo manejarse, ¿no? Después, bueno, no voy a hablar de esa época porque fue horrible, porque no había trabajo. Iban quebrando las cooperativas como el Hogar Obrero, por ejemplo, y muchos quebraban. Y después arrancó, cuando subió Cavallo como presidente del Banco Central,
Yo lo recuerdo mucho, mucho porque él paró la inflación. Fue el primero que paró la inflación. Él fijó tasa de 7% para la gente que ponía la plata de intereses y 9% para el que tomaba crédito. Te estoy hablando de épocas que yo hice un viaje de 3 meses que estuve en México, Estados Unidos, Centroamérica, y hice un grupo, claro, tenía 20 y pico de años en esa época, y conocí unos mexicanos que estaban muy bien. Y entonces yo les explicaba, sí, nosotros tenemos una inflación del 30% mensual. Y ellos hacía 50 años que tenían cambio fijo con el dólar, ¿viste? Entonces me miraban como diciendo, este pibe está en pedo, ¿viste? ¿Qué está diciendo, ¿viste? Bueno, y era así. Teníamos una inflación del 30% mensual. Entonces vos tenías que ver de qué manera te cubrías. Yo me acuerdo que, por ejemplo, vamos a suponer un departamento de $100.000, comprabas el departamento de $100.000, ponías un boleto de 20.000 y lo vendías en $120.000. Y antes de escriturarlo ya tenías al comprador. Entonces vos pusiste 20 y te ganabas 20, habiendo puesto 20 nada más, ¿no? O sea, fueron momentos muy complicados, gente que debe haber quebrado, gente, o sea, en una situación, un país rarísimo, rarísimo, rarísimo. Bueno, Cavallo hizo eso, paró la inflación, que yo he vivido toda mi vida con inflación, más o menos, pero toda la vida con inflación. Y en ese interín nosotros agarramos, no me acuerdo si 12 o 14 obras con mi socio, todas refacciones, pero eran 12, 14 obras, o sea, volvimos muy, muy fuerte. ¿Después de cuánto tiempo prácticamente no laburaron? No sé, porque yo, a ver, vendí videocaseteras, vendí contestadores, contestadores telefónicos, tuve una camionetita y a un amigo le hacía fletes, o sea, era un momento que uno tenía que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Así que... Eso te quería preguntar porque a mí me parece muy interesante el hecho de que vos estás en un momento muy bajo de tu carrera y me imagino a nivel personal, o sea, a nivel mental. ¿Cómo hacías para seguir yendo para adelante, levantándote todos los días, proyectar a futuro? ¿Cómo lo hacías? Mira, me acuerdo que había una persona, no me acuerdo ni el nombre ni qué hacía, qué sé yo, un tipo que no tenía trabajo y que todas las mañanas se levantaba y se ponía se bañaba, se afeitaba, se ponía la corbata, el saco y se iba a la calle. No sé qué hacía, pero el tipo, digamos que para la familia incluso parecía como que el tipo estaba haciendo algo, ¿no? A ver, mi mujer trabajaba, yo cuidaba a mi hija en ese momento, ella estaba trabajando de profesora en un colegio, así que... y de pronto conseguía un trabajo de poner una membrana o de hacer alguna cosa, ¿no? Pero eso era lo que se podía hacer. Incluso una gente muy amiga de mi mujer, de chica, estaba viviendo en Miami, 2001 ya te estoy hablando. Teníamos puntos por aerolíneas, así que viajamos con estos puntos, fuimos a la casa de ellos y vi otra gente amiga también y me decían, vos, ¿cómo sos? ¿Qué sé yo? Venite a vivir acá, que acá. Y yo pensaba, tenía un PH que valía en ese momento $35.000. Y yo dije, yo vendo mi casa, me vengo acá, voy a gastar $5.000 por mes más o menos. Dije, en 6 meses me quedé en la calle directamente, ¿no? Así que ni en pedo. Volví a Buenos Aires. Es más, ese PH lo vendí en el 2013 en $265.000. Esto para mostrar un poco lo que era la Argentina, ¿no? O sea, era una cosa que era increíble. Realmente estos cambios, depende dónde y cómo te agarraban, podían
mandarte para arriba difícil, por lo menos mantenerte, ¿no? ¿Cómo pasa uno de una refacción de pequeñas obras a hacer edificios? ¿Cómo hiciste Bueno, ese salto? A ver, yo llegué a hacer 4 dúplex, que no era poco, y también algunas refacciones en el camino, y después me asocié con, bueno, ahí yo me separé de él y era muy amigo de un corralón, y el corralón me propuso hacer edificios. ¿Por qué? Porque ellos recibían acopios y tenían ladrillo, cemento, un montón de materiales tirados que no eran de ellos, los tenían que mantener y bueno, no les daba el lugar para tenerlos. Entonces a ellos les vino fantástico hacer una obra. Y entonces, ¿con qué hacíamos la obra? Con los acopios de los otros constructores. O sea, ni siquiera ponían la plata. Claro, medio como banco, me imagino, con la plata de los depositantes. Exacto, entonces se estaban moviendo y bueno, así empezamos a hacer edificios en la zona de Villa del Parque, que hicimos varios, y teníamos una incidencia de $100 el metro cuadrado de la tierra. La obra costaba más o menos $400 y se vendía a $1.000 el metro cuadrado. Con lo cual... Negoción. No, era impresionante. Creo que nunca más tuve una cosa igual, de hacer un edificio y de pronto estábamos haciendo 2. Claro. Y bueno, en un momento los corralones son un poco pícaros en general, te bajan el precio, pero por ahí el camión viene con el remito de 10 metros cúbicos de arena y te bajaron 8 o te bajaron 7. Y una vez en una obra que justo, bueno, yo iba a todas las obras todos los días, en una obra estaban bajando ladrillos y había un pale de ladrillos huecos y bueno, conté más o menos, había 88 ladrillos y en el remito decía el pale tenía 110, mis socios. Y entonces protesté y me dijo, no, porque vino de otra fábrica, perdón, no sé qué. Bueno, y eso fue un llamado de atención de abrirme de todo eso. Imagino, ¿no? Te habrán cagado 20.000 veces el corralón, que te diste cuenta esa vez con el tema de los ladrillos. Sí. Sí, en las obras es difícil... Que tengas un sobreestante despierto, que, por ejemplo, viene el camión de arena con todo. Entonces, ¿qué haces? Es el camión que va a venir siempre. Bueno, lo enrasás, tomás las medidas, decís, bueno, esto tiene tantos metros cúbicos. Entonces ya viene el camión otras veces y vos ya lo mirás y sabés que, bueno, eso... hace muchos años se hacía. Hoy no lo hace, creo que nadie, entonces tenés esas diferencias, digamos, en los materiales, en los costos, que no te inciden en la obra, o sea, no son tan importantes, pero sí es una manera de vender que no está bien, ¿no? Bueno, también hay un párrafo que con José empezamos a aprobar los planos en la municipalidad y bueno, tuvimos 2 casas para aprobarlas y perdimos las 2 casas por no saber y no poder aprobar los planos. Estoy hablando años 77, 78. O sea, ¿siempre fue un quilombo aprobar planos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno. Está bien la pregunta. Sí, bueno, yo me fui a la municipalidad y entonces dije, bueno, fui con un lapicito y una hoja y a ver cómo era el tema, ¿no? Y bueno, eran 20 o 25 cosas tenías que presentar para aprobar un plano. Y entonces le pregunto a uno, siempre en la municipalidad, cuando vos sos nuevo, nadie te conoce, no te atienden de la mejor manera, digamos. Y entonces el empleado me hizo así con la mano, como anda allá, que allá está el cartel y qué sé yo. Bueno, y es verdad, había un cartel donde decía
todos los papeles que vos necesitabas. Ahora, no decía cómo lo tramitabas o dónde lo hacías y qué sé yo. Bueno, el punto es que yo aprendí a hacer eso y aprobaba los planos en 2 meses aproximadamente. Sí, aprendí porque me di cuenta que si no sabes eso, estabas liquidado. Y después vas conociendo a los aprobadores. En aquella época, hasta Macri, Mauricio Macri en la municipalidad, vos tenías la zona y en la zona tenías el tipo que te aprobaba el plano y el tipo que te lo inspeccionaba. Bueno, un día alguien pensó que como el tipo te aprobaba y además te controlaba, que vos podías arreglar con esa persona. Y bueno, entonces se hizo todo este tema del TAD, que es un flor de quilombo, donde no tenés relación con nadie, porque esto, si bien podía pasar cualquier cosa, el punto es que vos ibas y tenías acceso a alguien que te decía, no, en una ochava no podés entrar, este árbol no lo podés tocar, esto, bueno, o sea, tenías una relación muy directa con la gente que te aprobaba los planos, y entonces todas las dudas, todo lo que, o sea, uno cuando va a la municipalidad ya el código lo conoce, son pequeños detalles, ¿no? Y se solucionaban. Yo tuve varias entrevistas con gente que pues bueno, tuvimos una obra monstruosa que fue la de Moreno 550, que apareció la cisterna, etcétera, y entonces teníamos acceso a tipos que manejaban, y yo le decía, le digo, ¿por qué no ponen un lugar donde uno pueda ir a preguntar? Y bueno, hoy se hace por Zoom, o sea, no es que no se hace, pero el punto es que lleva mucho tiempo todo. ¿Cuánto lleva a aprobar un plano hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires? No, depende si es APH, o sea, área de patrimonio histórico. No, en una zona sin APH, un edificio grande. Mínimo 6 meses, teniendo todo correcto, ¿no? Todo bien. Mínimo 6 meses, pero... Y te quería hacer una pregunta, eso que nombraste, de Moreno 550, que sé que encontraste una cisterna que solía ser de Juan Manuel de Rosas y su mujer Encarnación Escurra, y sé que te hicieron una causa penal por destrucción de patrimonio histórico ahí. ¿Qué fue lo que pasó y cómo manejaste esa situación para hoy día tener un museo ahí y haberlo inaugurado con el ministro de Cultura de la ciudad? O sea, ¿cómo pasaste de ser el villano de esa historia al héroe que inauguró un museo gratis en la ciudad? Fue uno de los peores momentos de mi vida. O sea, tuve muchos peores momentos de mi vida, pero ese fue uno que estuve 2 meses sin dormir prácticamente, con ganas de matar a alguien, que lo fui a buscar y no lo encontré, estaba en Uruguay. Nosotros aprobamos un plano en un terreno que era un estacionamiento. O sea, al no haber nada, no había ningún impedimento a nivel de área de patrimonio histórico que nos hayan dicho nada. Obviamente que la gente de cultura deberían haber venido y decir, mirá, acá fue... Yo no tenía ni idea que había sido la Casa de Rosas y todo eso. Para mí era un estacionamiento y punto. Es más, el miedo que yo tenía era, como enfrente estaba el Nacional Buenos Aires, que hubiera algún túnel. O sea, el miedo que yo tenía, que miraba mucho en la obra, que no se me cayera una máquina, que de repente por ahí aparecía un túnel y una máquina se me iba abajo, ¿no? Que se podía lastimar a alguna persona. Bueno, el tema es que empezamos a excavar. Apareció un paleontólogo de patrimonio que me dejó un escrito, que si aparecía algo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos trabajando y van apareciendo cimientos. Entonces, a mí me aparece un cimiento y digo, bueno, será una casa vieja o qué sé yo, lo que había ahí. Entonces estábamos trabajando. Bueno, el punto es que en un momento
aparece todo un círculo, obviamente todo lleno de tierra, o sea, yo no puedo saber qué era eso, no tenía ni idea. Y la gente de cultura de ese momento tampoco nos hicieron hincapié así de manera importante. Es más, en un momento dado que me crucé a este paleontólogo, me dijo: mirá, esto es algo arqueológico, es algo antiguo, dejanos trabajar un poquito en esto y después podés demoler todo, no hay ningún problema. Bueno, esta gente vino, se sacaba fotos, estaban ahí, y no hubo más comentarios que estos. Bueno, de pronto hay un vecino que saca una foto y esa foto, no sé dónde hizo una crítica de que estábamos dañando un patrimonio histórico, y fuimos a un controlador, ¿no? Tuvimos un tema con un controlador que era, o sea, te estoy hablando de un controlador, es un tema a nivel administrativo. Bueno, estábamos charlando con esta controladora, una mujer muy simpática, y bueno, yo ya en ese momento ya estaba trabajando con un arquitecto que era experto en patrimonio, mis abogados, y bueno, quedamos en una reunión con la controladora donde venía la gente de patrimonio, como para ver cómo seguíamos y qué sé yo. Bueno, vamos a la reunión y la gente de patrimonio no viene. Y la controladora me mira y me dice: ¿qué hizo? Digo: ¿cómo que hice? Y dice: sí, esto ya ahora es judicial. Digo, dice: hay una denuncia de un arqueólogo famoso, que en realidad no es arqueólogo, es un arquitecto. Bueno, ya este hombre, por una foto de un vecino, denunció que de la cisterna no quedaba un ladrillo. O sea, ya se sabía que era una cisterna, ¿no? Y él denunció en una fiscalía el día anterior que no quedaba un ladrillo. Nosotros no habíamos hecho absolutamente nada, además la cisterna existe hoy en día, así que el arquitecto que yo había contratado lo conocía, lo llamó por teléfono y le dijo: negro, te equivocaste, mirá que, bueno, no voy a hacer más comentarios del tema. El punto es que se hizo judicial. Y bueno, se hizo judicial y bueno, ahí ya obviamente el fiscal era ambientalista, todos eran ambientalistas, todos: mirá lo que hace este hijo de puta, mirá lo que rompió, mirá lo que está haciendo. Y cuando nosotros no estábamos haciendo nada, ni teníamos indicaciones de nada. Y bueno, por sugerencia de este arquitecto, Faibre, me dijo: proponeles hacer un museo de sitio, un museo con todas las cosas que salgan y todo eso. Bueno, eso es lo que hicimos. Contratamos 9 arqueólogos de verdad. Hay muchos arquitectos que bueno, los arquitectos... ¿Qué te ofrecen el servicio de arqueología? No, no tienen ni idea, como no tienen idea de un montón de cosas, pero no, yo contraté a Ani Gareta, una impresionante, el grupo que trajo de La Plata, y entonces la gente de patrimonio supervisaba el trabajo que hacía esta gente. Mi mujer, que le gusta cosas viejas, que me decía: traeme un plato de esos que dicen Federación o Muerte, traeme algo. Digo: ni en pedo, no quiero tener nada de esto, pero nada de nada de nada. Así que le dimos libertad total a los arqueólogos, trabajaron y íbamos vaciando lugar por lugar. Salieron 2.700 piezas, un terreno de 3.000 metros cuadrados, bajamos 6 metros, así que... y bueno, propusimos hacer un museo de sitio que ahí está. Es
es una obra interesante, muy, muy interesante, que no está muy bien atendido, pero bueno, ese es un pequeño detalle. Pero el museo está, se puede ver, una cerámica francesa del año 1800 en el piso de la cisterna, hicimos toda una escalera vidriada para que uno pueda bajar y mirar. Linda anécdota, linda historia. Te hago la pregunta, José, ¿cómo es el proceso de crear Estudio Con y de escalar una de las principales desarrolladoras inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, si bien yo estuve trabajando desde que me recibí, año 77, 1977, el Estudio Con era yo, o sea, éramos 3, después éramos 4, después éramos 5. Ahora, siempre tuve gente, inversores, que te están mirando. Hay muchos profesionales que de pronto tienen una afinidad por la religión, que van avanzando. Yo no la tuve porque no me siento judío, o sea, más allá de que cada vez que hay alguna fecha me saludan. Y yo es una religión que ya pasó para mí, pero bueno. Lo que ocurrió es que muchos de estos inversores, judíos o no judíos, no importa, cuando pasó todo este tema de la cisterna, la cisterna era una obra de 23.000 metros que teníamos muy vendido, y con mi hijo Lucas, que era mi hijo Lucas, y creo que trabajaba una o dos personas más en ese momento, habíamos dicho, veníamos de hacer 10, 12.000 metros en 4 o 5 horas, dijimos, vamos a hacer una sola de 23.000 metros, así hacemos la plancha, hacemos una obra fácil. Y bueno, nos tocó encontrarnos con todo este tema arqueológico, ¿no? Pero en esa época que yo te decía que casi no dormía, teníamos muchos inversores de un montón de plata y salvo un solo inversor de un departamento que nos pidió la plata, pues dijo, vos quebrás, vos, bueno, todos los demás me dijeron, estoy atrás tuyo. Te lo digo esto ya con emoción, ¿no? O sea, estamos atrás tuyo porque te conocemos, hace años que trabajamos con vos, hace años que nos va bien, bueno, y ahí es donde de alguna manera se profundiza el Estudio Con, porque si bien todo esto que conté, antes de eso tuvimos un año para aprobar los planos, y los inversores tenían departamentos y la modalidad era que nos devolvían los departamentos cuando estaban terminados y me decían, ¿qué tenés? Y entonces los pasábamos a otra obra. Y los pasamos todos a esta obra de Moreno 550. Ahora, en ese año teníamos 3 edificios que se fueron vendiendo. Y bueno, vender y meter la plata en la caja de seguridad. Y no sé, había un montón de plata. Mi mujer me decía, esto es nuestro. Ojalá. No es nuestro, es de los inversores. Entonces hicimos el plan B. El plan B es que compramos 3 terrenos. Porque dijimos, si esto no sale, bueno. Con la plata de los inversores. Sí, que están en la caja de seguridad. sí. O sea, Sí, ahí porque los inversores los asociaste. ¿O eran empleados? No, con los inversores siempre firmábamos un boleto. Ah, boleto. Sí. Entonces tenían los boletos de Moreno 550 y dijimos, bueno, si no sale, si no nos aprueban este terreno, vamos a ver un plan B. Porque ¿qué hacemos con toda esta plata? Bueno, y compramos 3 terrenos. Y fuimos aprobando los planos. Y bueno, la ley de Murphy, cuando terminaste de aprobar el último plano para empezar uno de esos terrenos, nos aprueban Moreno 550. Bueno, empezamos la obra y a los 2 meses pasó esta catástrofe, ¿no? De que nos pararon la obra y se armó todo este bolonqui. Ahora, teníamos 3 terrenos y es interesante porque vos hablaste de Aldea Don Julio, de las nueces, y nosotros estábamos haciendo un edificio en la calle Bahía Blanca y
Y no sé, yo estaba mirando un poco algunas otras cuestiones y bueno, apareció una gente que nos compró 2 departamentos y además tenían un campo cerca de Gualeguaychú. Eran 66 hectáreas y, y pudimos comprar nuestra parte, éramos 3 socios, con 2 departamentos que entregábamos en este edificio en la calle Bahía Blanca, en Floresta, a los 2 años. El campo. El campo, una parte del campo. ¿Pero vos por qué querías el campo? Si no tenías ni idea de... Bueno, había uno que dijo las nueces pecan y no sé qué, no sé qué, no sé qué, había que... Bueno, yo ya había escrito 3 libros, me faltaba plantar el árbol, tenía hijos. Esa pavada de que uno tiene que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Bueno, y bueno, plantamos 1500 árboles. Y al otro año plantamos, nos fue más o menos bien, plantamos 8000 árboles más. Y entonces, claro, salió la obra esta de Moreno 550, y entonces yo quería vender todos los terrenos que habíamos comprado, que era el plan B. Y vendimos uno, pero habíamos aprobado los planos de uno, y en ese había un garage. Había un garage que estaba muy lindo y yo lo miré y dije, esto se lo va a llevar el demoledor por 2 mangos. Y dije, no, vamos a los arbolitos tenían 1 metro, ¿no? Y entonces decidí desarmar ese galpón y mandarlo al campo. Y era un galpón de 600 metros cuadrados. O sea, no era un... así que bueno, no te voy a contar toda la historia de las nueces. Pusimos una planta para acondicionar nueces. Después hicimos 2 galpones más e importamos máquinas para pelar. Así que bueno, hoy en día somos una de las 3 peladoras de pecan o de craqueadoras más importantes del país. O sea, estoy muy feliz con ese emprendimiento. Entonces, ¿Ese es un negocio paralelo tuyo? ¿No es de Estudio Con? ¿O no. está relacionado los socios de Estudio Con también en...? No, lo hice con otros inversores del Estudio Con, hicimos eso. Claro. Yo lo pensé eso como mi jubilación. O sea, yo lo pensé eso como mi jubilación. Dije, bueno, en algún momento los árboles van a crecer y va a haber 100 toneladas y el kilo estaba a $5. Entonces era algo interesante para ese momento. Era muy, muy interesante. José, te hago una pregunta. ¿Por qué hay veces que te cae un tipo con $200.000 en la mano para comprarte un departamento y vos le decís, yo a vos no te vendo? ¿De qué se trata eso? Esa es una historia. Una vez con mi esposa anterior, nos fuimos en un viaje a Villa Gesell y salíamos un viernes a la noche, ruta 2, que era ida y vuelta, o sea, no era la autopista, y llevábamos a una chica amiga en el Renault 12 atrás. Bueno, resulta que mi ex esposa le dijo a esta chica todo el tiempo, antes yo ni sabía esto, que yo era un animal manejando, que era una bestia manejando. Y esta piba se lo creyó y venía temblando todo el viaje, venía temblando atrás. O sea, yo ni me di cuenta de esto que te cuento. Y bueno, íbamos todos ahí en la ruta, uno atrás del otro. Llegando a Chascomús hay un camión que sale tipo 10 de la noche. Un camión sale de la ruta para cargar nafta. Entran todos a frenar. Y yo miro por el espejo y veo un Fitito y veo atrás otro auto que venía con todo y dije, pobre Fitito, lo va a hacer pelota. Bueno, el Fitito se tiró a un costado y me la pegó a mí. Y entonces después me enteré esta historia, ¿no? De que esta chica, obviamente que no creo en la casualidad, así que asocié a esta piba que tenía todo ese miedo que hizo que chocáramos realmente. Y esta es una historia que Beltrán la sabe mejor que yo contar,
Eh, yo no estaba en ventas en la oficina y había una chica que estaba ahí sentada con los vendedores y yo pasaba y escuchaba más o menos lo que estaban hablando y en un momento me hinché las pelotas y entré y le dije, discúlpame, ¿cuál es tu problema? ¿Vas a comprar o no vas a comprar? Porque si tenés duda, prefiero que no compres. Bueno, terminó comprando, pero la anécdota es a ver, es mucho más de una cosa Espiritual y del karma, me espiritual. refiero. Nosotros terminamos un edificio. Esto que voy a contar, la gente se va a sorprender, pero para mí no es real, es recontra real. Nosotros terminamos un edificio y normalmente hay un montón de cosas para arreglar, que son pavadas, que en una semana el de los muebles, una cerámica rota, una puerta que no traba, una ventana que no traba. Pero hay departamentos, hay departamentos y departamentos. Hay departamentos que son una ruina. Decís, ¿qué mierda pasó en este departamento? Bueno, y después cuando ves a la persona que te compró ese departamento no lo podés creer. Pero es 2 más 2, 4. Yo soy ingeniero. 2 más 2, 4. La persona que cree que le va a salir mal el departamento, que va a tener problemas, que no sé qué, que no te lo van a decir, obviamente, esos departamentos son un desastre, que nadie sabe que es de esa persona. O sea, no es algo que vos decís, es de esta... No tenés ni idea. Y de repente te encontrás con cosas que no están bien. O sea, no le voy a echar la culpa a esa persona. Pero en la parte constructiva del... Sí. Hay una influencia mental, no sé cómo explicarlo, pero esa mala energía de esa persona hace que el departamento de ella salga peor que todo el resto. Claro. Y esto es así, o sea, no. Por eso cuando nosotros detectamos, es difícil porque hoy en día estamos vendiendo muchas unidades y yo aparte ni participo en la parte de ventas, pero de pronto se te filtra una persona de este tipo y terminás el edificio y hice todo bien, hice todo igual que siempre, pero te encontrás con un departamento estallado, ¿viste? Que tenés montones de cosas que salieron Y mal. ahí el tema de la postventa es fundamental, me imagino. Nosotros vendemos todo en pozo. Nosotros a los 2 meses de empezar una obra prácticamente está todo vendido. O sea, que eso fue, bueno, lo que pasó con el amigo Milei, que de repente tenemos los dólares, que es nuestra seguridad de poder terminar las obras, y de repente te encontrás que subió todo en pesos, el dólar no se movió, y con los dólares que tenías de la gente, ahora haces la mitad. Así que... José, te quería preguntar, vos hoy en día estás vendiendo entre 15 y 25 departamentos por mes, por si no sabías, te lo cuento. Sí, lo sé. ¿Cómo lográs eso? O sea, ¿cómo lográs vender por mes entre 15 y 25 departamentos que en muchos casos es un edificio entero en un mes? Hay gente que no te va a creer, pero digamos, yo sé que es real. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llegás al nivel de vender tantos departamentos que el ticket promedio serán $200.000 por mes? Es una locura. ¿Cómo llegás a ese nivel? Bueno, hay un equipo y obviamente son muchos años. O sea, tengo 72 años, estoy recibido en el año 77 y desde el año 77 yo estoy en la calle. O sea, estoy en la calle haciendo cosas. Así que hay gente que me ha mirado durante 10 años como para venir y hacer una inversión conmigo. Hay otra gente que hay un boca a boca que le fue bien. Tenemos casos, pero me acuerdo un caso de un señor que nos compró un departamento, un señor de la calle, o sea, no lo conocíamos, y de pronto viene un día, se murió este hombre, y viene la mujer y la hija, y lo atiende mi hijo Lucas, que
Y entonces venían llorando, y qué hacemos, y qué no hacemos, y qué sé yo, y claro, si lo agarra alguna de las empresas que no voy a nombrar, el tratamiento seguramente hubiera sido diferente al que le dio mi hijo. Y mi hijo le dice, bueno, ¿y qué quieren hacer? ¿Te devolvemos la plata o no sé qué o no sé cuánto? Y la gente se puso a llorar, realmente, porque, bueno, de esos casos de gente que le faltaban 20 lucas y me lo pagás cuando puedas y no sé qué, es parte, digamos, de la trayectoria del estudio. Nosotros no somos financieras, no somos bancos. De pronto viene alguien que tenía que pagar una cuota y viene y te dice, discúlpame que te debo 3 cuotas. Y entonces yo le hago un chiste, che, le mandamos la carta de documento a este. Ni sabíamos que nos debía 3 cuotas. O sea, lo sabíamos, digamos, pero lo estábamos esperando y estábamos viendo de que se acomodara y Sí, poder pero le dio ayudar. tanta relevancia, decís. Claro, Sí. sí, sí. Más en todo el movimiento. Entonces, eso genera, hay mucha gente, yo siempre digo lo mismo, cuando nos mudamos con mi papá a este departamento y salimos a trabajar, mi hermano y yo, teníamos 15 y 16 años, mi hermano hizo unas ropitas que eran preciosas, pero salió a vender, le fue muy bien, pero cuando fue a fabricar se lo hicieron todo mal y entonces le rechazaban los pedidos. Bueno, terminó trabajando en una empresa constructora. Y en aquella época los precios eran fijos, Y entonces, de no tener nada, que ya comenté cuál es la historia, a los 18 años mi hermano me dice, mirá, hay un departamento en un segundo piso por escalera de esta constructora, ¿qué te parece si lo compramos a medias? Bueno, lo compramos a medias, yo tenía una cuota de 100 pesos y a los 6 meses yo ganaba 500 pesos por este tema de la inflación y las cuotas eran fijas. Y al año, mi papá me ayudó a poner mi papá se había jubilado en aquella época, cuando vos te jubilabas, te debían 2 años, 3 años, o sea, le entró una parva de guita para nosotros en ese momento, que bueno, por ahí eran hoy 20 sueldos mínimos, no sé, pero era un montón de plata. Bueno, me ayudó con eso, y al año mi hermano me dice, mira, queda un tercer piso por escalera, un 2 ambientes. Yo te pago la parte de lo que pusiste y metete. Bueno, 19 años de no tener nada, la familia Con tenía 3 departamentos, o sea, uno a mi papá, uno a mi hermano y uno a mí. Entonces, lo que yo aconsejo siempre a los chicos es subir el nivel de necesidad. O sea, vos ganás un dinero para nada y de pronto te tenés que meter en algo. Bueno, metete y fíjate a ver qué cosas más podés hacer como para poder alcanzar o la compra de un auto o la compra de un departamento, ¿no? Más en el caso que nosotros vendemos en Pozo una obra que por ahí tenés 2 años y por ahí te puedo aguantar un año más, digamos que gente amiga, ¿no? Que viene y entonces, bueno, mucha gente termina agradeciendo porque uno lo metió de alguna manera, que para nosotros es un clavo, porque de pronto el pibe no avanza, bueno, pero siempre con Lucas creíamos que la gente sana que se mete a comprarte, de alguna manera se la va a rebuscar como para poder acceder y poder llegar bien, ¿no? Y así nos fue siempre. José, tengo una pregunta. Vos hoy en día tenés una empresa que, si mal no entendí, factura 60 millones de dólares por año, más o menos. No tengo idea, pero ¿Cómo es ponele. el día a día como CEO de la compañía? La empresa hace rato que creció mucho, hoy somos 60 personas,
está bastante armada en cada sector, está bastante armado. Y lo que nosotros hacemos, no solamente yo escribimos políticas de cómo se hacen los trabajos. Así como tengo escritos libros de ciencia ficción, también en algún momento, que para mí es una falla de la universidad, que no tiene la vinculación de la práctica junto con la teoría. Entonces, la teoría puede ser fantástica, pero si vos no la practicás y no la ves, te va pasando y te vas quedando con dudas, ¿no?, respecto a si podés hacer algo o no. Nosotros, por ejemplo, con la gente de ORT, hacen pasantías con nosotros y a mí me encanta que lo hagan para que los pibes que estudian en la parte de construcciones tengan todas esas salidas. Bueno, yo en un momento dado también lo pensé como negocio. Empecé a escribir un libro que se llamaba La construcción vomitada. Y el vómito, ¿qué era el vómito? Boludo, esto se hace así, que no te lo dijeron en la facultad. Ese era un poco el criterio del libro, ¿no? Y dentro de eso estaba también cómo comprabas un terreno, cómo estudiabas un terreno. Y menos mal que nunca lo publiqué porque cambió la municipalidad 50.000 veces cómo se hace un proyecto, el código. O sea, lo han complejizado de una manera que hoy es muy, muy difícil poder... o sea, sí se puede, porque cada tanto tenés a alguien que te da alguna charla, pero no es lo mismo que antes tenías el FOT, que era un valor que se multiplicaba por el terreno, tenías la línea de frente interno y tenías la altura, fin. Hoy tenés toda una cantidad de cosas y al lado hay no sé qué y al lado no sé cuánto y atrás y bueno, con lo cual tenés que hacer otro tipo de cosas. Bueno, el tema es que yo tenía idea de armar un manual de la empresa, digamos, ¿no? Un manual de la empresa para... el otro día justo un compañero de mi hijo me preguntaba cómo tomamos a la gente y me dijo, ¿qué lo toman? ¿Porque es arquitecto o porque tiene experiencia? Y le dije, no, ninguna de las dos. Hacemos un test que tiene que ver con otras cosas, que tiene el test que tiene 200 preguntas, ¿no? Creo. 200 preguntas para la personalidad, 80 preguntas para la inteligencia, 15 preguntas para la aptitud, 22 preguntas para la productividad y 10 preguntas para la motivación. Bueno, yo no tengo idea de eso, está pero... bien, está bien. ¿Qué haces el testeo? Ahí definir cuál es la El pibe personalidad. hace el test, si pasa el test, yo no puedo creer, la gente que trabaja con nosotros que viene y digo, ¿de dónde salió este pibe? ¿Viste? Porque son buenísimos, gente increíble. Entonces, claro, pueden no tener experiencia de obra, pero nosotros tenemos políticas sobre cada una de las cosas que hacemos que las estudien. Es más, tenemos una academia con un supervisor dentro de la empresa para que la gente lea esas políticas y las tenga muy Que claras. el primer paso es la capacitación. Exactamente. Por ejemplo, preguntas idiotas que no te van a enseñar en la facultad. Vos tenés que llenar una losa de hormigón. Y bueno, la losa de hormigón, llamás al hormigonera y te dice, mira, para ese día tengo una hormigón a la mañana, vamos a segundo turno. Bueno, ok. Perfecto, vamos a segundo turno. ¿Qué suponés? Que empezó a las 7, terminó a las 12, a la 1 arranca con vos y terminó a las 5 de la tarde. Bueno, no es eso. El tipo terminó el hormigón, le fue como el culo, no sé qué le pasó, y te manda la bomba a las 4 de la tarde. Y entonces empezás a llenar a las 5 de la tarde. Bueno, ¿cómo termina esta obra? Con luz de noche que no se ve un carajo, con denuncia de vecinos en fiscalía,
Y no es culpa tuya, o sea, se atrasó todo y vos por ir a segundo turno te metés en un quilombo gratis. Bueno, entonces una de las políticas es esa: llenás primer turno, no me interesa, primer turno, no llenás en otro turno. Salvo que hagas bases, que viene un camión y tira y se va. Pero una losa es primer O turno. sea, las preguntas que haces no en el test, como en la academia esta, es como preguntas del día a día, casos que podrían pasar. Por ejemplo, esto de la losa que dijiste. Sí, esta es una política. Otra política es: tomo toda la cuadra, porque el camión que terminó de vaciar en la bomba el hormigón tiene que limpiar. Entonces, si limpia ahí donde está parado, y vos hiciste 2 camiones por hora, con suerte. Ahora, si vos tenés lugar, el camión se corre un poquito, lava ahí y entra el otro y sigue tirando hormigón. Son pavadas, pero así como esto, que no te lo enseñan en la facultad, tenemos un montón de ese tipo de políticas que son muy, muy prácticas y que funcionan digamos, como para que la obra, digamos, no tenga ningún problema, ¿no? Impecable, muchas gracias, José. Bueno, gracias a ustedes. Creo que hablé demasiado. No, No, impecable. Gracias.